Hola, soy Andrés, queremos darte la bienvenida a nuestra congregación Iglesia Príncipe de Paz. Estamos muy contentos que estés con nosotros el día de hoy para alabar y exaltar el nombre del Señor. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré.
Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Es el desbordar de un libre corazón, y hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
Bendiciones, iglesia, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Oramos al Señor para que este tiempo de adoración y alabanza sea de bendición, de edificación y también que promuevan usted un acercamiento al Señor. Es importante recordar que aquí establecemos principios y valores que le ayudan a usted a construir una relación con el Señor. Pero es necesario que usted fortalezca estos conocimientos adquiridos a través del estudio de la palabra de Dios y orando con su familia en casa. De manera que le animamos para que durante esta semana la oración sea una práctica diaria a nivel de familia. En esta ocasión vamos a estar profundizando un poco más sobre la revelación de Dios, específicamente sobre el tema de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y es un Padre que cumple lo que promete. Que este tiempo sea de bendición y edificación para usted. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de su fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Hace algunos años leí sobre el principio del péndulo de Foucault y la forma en que demostró la rotación de la Tierra. En el mes de marzo de 1851, Foucault instaló en el Panteón de París un péndulo consistente en una bola de 38 centímetros de diámetro y 28 kilogramos, sostenida por un cable de 67 metros. Bajo el punto de sujeción y centrada en la vertical, colocó una base de madera circular de 6 metros de diámetro, cuyo borde dividió en grados y cuartos de grado, de manera que el público pudiera observar claramente el movimiento del plano de oscilación del péndulo. Por cada oscilación, que tomaba 16 segundos, se observó un movimiento corredizo hacia la izquierda de aproximadamente 2.5 milímetros, lo que demostró ante la expectación de todo el público el movimiento rotativo de la Tierra. En cierta ocasión, un maestro de ciencias trató de mostrar este principio a sus alumnos. Explicó con detalle cómo funciona y las veces que científicamente se probó sin fallar una sola vez. Con la seguridad de haberse explicado correctamente, preguntó: ¿cuántos creían en el principio del péndulo y la rotación de la Tierra? Y todos los alumnos levantaron la mano. Al ver la respuesta, el maestro colgó en medio del cuarto un enorme péndulo e invitó a sus estudiantes para que de manera voluntaria probaran el principio. El reto consistía en colocar el péndulo frente a su cara, quedarse en el mismo lugar y sin moverse, soltarlo. Con base en la ciencia experimental, el péndulo no volvería al mismo punto de partida y por lo tanto era imposible que golpeara la cara de los muchachos. Para sorpresa del maestro, ningún estudiante levantó la mano ni quiso participar en la demostración. Afirmaban creer en el principio del péndulo, pero a la hora de demostrar confianza en lo que creían, su fe en la ciencia no era tan fuerte como para poder intentarlo. ¿Dónde estaba la falla? ¿En el principio del péndulo? No. Ese principio nunca ha fallado en toda la historia de la ciencia y por lo tanto se puede decir que es tan confiable como la rotación de la Tierra, la gravedad o la electricidad. La duda de los estudiantes no estaba en el principio del péndulo como tal, sino que su temor se fundamentaba en que
¿qué pasa si no funciona conmigo? Lo que la ciencia probó y la experiencia confirmó no fue suficiente para animar la participación de los estudiantes en algo tan sencillo. Si se estableciera esta historia como punto y parámetro de comparación con la respuesta humana a la revelación de Dios, se tendría que afirmar que las personas entienden quién es Dios y saben sobre su poder, sabiduría, grandeza y fidelidad. Sin embargo, todo esto no es suficiente para eliminar la incredulidad, la duda y la infidelidad que reina y controla el corazón humano. La historia del pueblo hebreo es un ejemplo más de esta realidad, y conociendo Moisés la actitud y la disposición de sus compatriotas hacia la rebelión, la duda y la ingratitud, escribe el libro de Deuteronomio como resumen histórico de la intervención divina en el rescate y liberación de Israel de Egipto. Los más de 400 años de esclavitud habían quedado atrás, y durante su travesía hacia la tierra prometida, toda la nación fue testigo del poder, la sabiduría y la grandeza de Dios. Habiendo llegado el momento de cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra que Dios había prometido, Moisés hace un alto en el camino y trata de preparar al pueblo para lo que vendría, y señala 4 realidades que el pueblo siempre debía de tener presente para disfrutar de las bendiciones que Dios había prometido dar. En primer lugar, Moisés establece que Dios es tanto el sujeto como el agente de liberación y redención. Israel no había llegado a ese lugar por méritos propios, sino por la misericordia y la fidelidad de Dios al pacto que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulo 12 y Éxodo capítulo 7, versículo 9, parte C. En segundo lugar, Moisés advierte sobre el peligro de establecer relaciones, convenios o pactos con las naciones de los cananeos, sobre todo porque estas naciones tenían creencias, valores y prácticas opuestas al carácter de Dios y al propósito que Dios tenía para su pueblo. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y al 4. En tercer lugar, Moisés le recuerda a Israel que su identidad y propósito como nación solo tendrían significado en Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 6. Ellos fueron criados por Dios y para Dios y fuera de Dios, y su revelación formulada o expresada en mandamientos, ordenanzas y estatutos. Israel solo era una nación como todas las demás, con el atenuante de ser un pueblo pequeño frente a las demás naciones de la tierra. Éxodo capítulo 7, versículo 7. En cuarto lugar, Moisés enfatiza la necesidad de confiar en la fidelidad de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 9. Las naciones que Israel tenía que enfrentar eran más numerosas y fuertes que Israel, pero no más fuertes que Dios. Conquistar y doblegar a estas naciones ya era un logro imposible para Israel mediante sus propias fuerzas, pero no para Dios. Él las entregaría vencidas. Éxodo capítulo 7, versículo 2. Porque Dios es fiel a sus promesas. Con estas realidades en mente, Moisés enfatiza la importancia de que el pueblo actuara a la altura de las expectativas divinas y conforme a los compromisos y responsabilidades formulados en el pacto. El pacto que ellos dijeron: sí, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. A manera de resumen, podríamos sintetizar estas respuestas en 2. El pueblo debía, en primer lugar, reconocer que el Señor es Dios, Dios verdadero. Es decir,
está hablando de quién es Dios para ellos y está hablando de las características de la personalidad de Dios. Reconocer que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso. 2, reconocer que ellos como nación tenían una condición de siervo y por lo tanto debían de vivir en obediencia a las normativas establecidas en el pacto. Éxodo capítulo 7, versículo 11 hasta el 13. Detallemos brevemente estos dos presupuestos. Número 1, el Señor Dios es Dios verdadero. Por más de 400 años el pueblo judío estuvo expuesto a una cultura politeísta. Los egipcios tenían múltiples dioses que representaban en esculturas y les rendían adoración, veneración y exaltación. Muchos de estos dioses representaban elementos de la naturaleza y su existencia explicaba la realidad de la vida, la muerte, la fertilidad y las divisiones que estructuraban la sociedad egipcia. Parte de la dinámica en el relato del libro del Éxodo consiste en describir el desapego y ruptura que el Señor Dios de Israel provocó en la mente y en el corazón del pueblo judío mediante actos, acciones y señales poderosas que demostraron que tanto el faraón, ya que se llamaba a sí mismo el hijo de Osiris o bien de Amón-Ra, y que todos los dioses descritos en el panteón de divinidades egipcias nunca fueron competencia ni rivales para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 12, versículo 12. Para Ashley y Singley, abro comillas, cada plaga que Dios envió fue un desafío directo a uno o más de los llamados dioses o diosas de Egipto. Cierro comillas. Si bien los egipcios estaban familiarizados con cosas como langostas o insectos, lo que distinguió estas plagas de otras fue la manera en que Dios las intensificó, el momento que escogió para enviarlas y el instante en que Dios dijo que sucederían mediante la palabra de Moisés. Todo esto era para demostrar que el Señor Dios es el único Dios y que todo lo demás simplemente era vanidad ilusoria. En esta guerra épica entre el único y verdadero Dios y la cultura religiosa de Egipto, se desprende una sola realidad. No existe y nunca existirá una idea, un principio filosófico, un movimiento político o un sistema de represión que pueda competir o hacer frente al poder, la sabiduría, la grandeza, la fidelidad de Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios anunció a Abraham que sus descendientes serían oprimidos y esclavizados, pero que Él los liberaría, cuidaría de ellos y les entregaría la tierra que les prometió. Génesis 15, 13 al 16. 400 años después de aquella promesa, llegó el momento de cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham y levantó a Moisés con señales y prodigios que demostró que Dios es fiel a su palabra. Hechos capítulo 7, versículo 17. Es claro que es difícil comprender esta realidad en un mundo donde la fidelidad a una persona o a una promesa prácticamente es cosa del pasado. En el mundo de los negocios son pocas las veces en que las personas se sienten obligados con la palabra que empeñan. En la esfera social, la infidelidad conyugal abunda y los lazos matrimoniales son quebrantados con mucha facilidad. Y en el contexto del cristianismo, muchos son los que se proclaman ser cristianos,
pero siguen dudando de Dios, siguen dudando de la fidelidad de Dios y tratan de llevar un cristianismo a su manera y no de acuerdo a la revelación de Dios. Pero contraria a la realidad humana, la fidelidad es una cualidad esencial en el carácter del Padre, porque sin ella, Dios no sería Dios. Para Dios, ser infiel sería actuar en contra de su naturaleza. Él hace lo que promete, no porque espera algo, sino porque así es su naturaleza. Pablo afirma, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Hablar de la fidelidad de Dios es señalar una de las características de su personalidad. La Biblia describe la fidelidad de Dios como un manto que rodea al Señor. Salmo 89, 8. Y cuando Isaías profetizó acerca del nacimiento de Cristo, declara que la justicia y la fidelidad serían parte de su vestimenta. Isaías capítulo 11, versículo 5. El autor del Salmo 36 trata de cuantificar la fidelidad de Dios y afirma que su misericordia y su fidelidad alcanza las nubes. Salmo 36, verso 5. La Escritura demuestra abiertamente la fidelidad de Dios a su palabra y a sus promesas. De manera que es momento de hablar algunas características acerca de la fidelidad de Dios. Y lo primero que diremos es que la fidelidad de Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que no cambia, que no puede cambiar. La realidad es que, aunque no se puede comprender totalmente todo lo concerniente a Dios, la realidad es que Él nunca olvida ni falta su palabra, nunca enuncia algo con la intención de hacer bromas y nunca renuncia a lo que Él dice. El Señor cumple cada promesa y cada profecía, cada pacto establecido y cada advertencia, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así como lo dijo, Él lo hará. Así como lo predijo, Él lo ejecutará. Números capítulo 23, versículo 19. Hace miles de años, el Señor dijo: mientras exista la tierra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis capítulo 8, versículo 22. Y hasta el día de hoy, mi querido hermano, y sin importar lo que haya pasado, sin importar lo que haga el ser humano, el Señor ha seguido cumpliendo su promesa día a día, mes tras mes, temporada tras temporada, año tras año, milenio tras milenio. Hay momentos en la vida en que lo que vivimos difiere mucho con lo que creemos. Pero esta realidad no es nueva. Los descendientes de Abraham gemían mientras cosían ladrillos en Egipto por 400 años. Dios le dijo a Abraham que les entregaría una tierra. Dios les dijo a Abraham que él estaría en control de todo. Dios le dijo a Abraham que él estaría pendiente de todo. Dios le dijo a Abraham que él cuidaría de su descendencia, pero ahora tenían 400 y un poco más de años donde Israel había perdido su esperanza, su expectativa. Había un deseo, había una creencia. Dios dijo que, pero una cosa es lo que Dios había dicho hace 430 años atrás y otra cosa la que ellos estaban viviendo ahí. Los opresores, los látigos, el trabajo extenuante, el dolor, las condiciones terriblemente, condiciones de tristeza, condiciones de esclavitud, no era lo que ellos esperaban.
Hermanos, en un tiempo como este no es de extrañar que las dudas y las preguntas surjan. ¿Acaso Dios olvida sus promesas? La respuesta es no. Dios tiene un plan y un propósito que se cumplirá a su tiempo y a su manera. El pueblo judío quedó libre cuando Dios lo determinó. Llegado el momento, llegado la circunstancia, Dios actuó y liberó a Israel. Un nuevo ejemplo de la fidelidad de Dios se da en boca del profeta Isaías, quien declaró: por tanto el mismo Señor les dará la señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. De nuevo, hermanos, pasaron siglos, pero de acuerdo al apóstol Pablo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Sin importar si ha pasado semanas, meses o años, lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Los seres humanos engañan, mienten, pero Dios es veraz. Su palabra y sus promesas son seguras. Y la característica más importante de su relación con sus hijos se encuentra en su fidelidad. Nadie que haya confiado en Dios plenamente ha quedado desilusionado o burlado. Esta verdad se encuentra expresada en cualquier lugar de las Escrituras, y su pueblo necesita saber que la fidelidad es parte esencial del carácter de Dios. En segundo lugar, el Señor Dios es nuestro Padre, es nuestro Rey. Por tanto, la fidelidad de Dios debe ser el fundamento de nuestra fe. Piense por un momento. Si Dios es fiel y su fidelidad se evidencia en el cumplimiento de su palabra y de sus promesas, ¿acaso no debería de existir desacuerdo entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos? Si Dios es fiel y su fidelidad se evidencia en el cumplimiento de su palabra y sus promesas, no debería de existir desacuerdo entre lo que usted cree y lo que usted hace. Sin embargo, una cosa es aceptar la fidelidad de Dios como verdad divina y otra, actuar de acuerdo con esa realidad. El cristiano no solo debe de creer que Dios es fiel y que su voluntad es hacer cumplir su palabra y sus promesas, sino que debe de actuar confiando en la providencia del Señor. Hay épocas en la vida, mi amado, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. El dolor, la tristeza, la desesperación, la enfermedad o la escasez generalmente oscurecen la mente y no permiten ver con claridad el amor del Señor en cada acción o acto de nuestra vida. Son momentos en que el ruido del mundo aturde los oídos, los intereses personales afloran y Satanás susurra pensamientos que impiden escuchar la dulce voz del Maestro. Son tiempos en que los planes que se tienen se desbaratan y personas de confianza se alejan o nos traicionan. Usted intenta ser fiel a Dios, pero una oscura nube lo esconde de usted. Porque desde una perspectiva puramente humana, es imposible armonizar la providencia de Dios con las expectativas personales. Pero es en estos tiempos cuando la palabra de Dios nuevamente muestra el camino. Y siguiendo el llamado del profeta Isaías, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. Confía en el Señor y apóyate en tu Dios. Isaías capítulo 50, versículo 10. Aunque nosotros no podamos armonizar el proceder misterioso de Dios, las declaraciones de su amor con nuestros deseos, nuestras expectativas y nuestros anhelos, debemos de confiar que Dios es nuestro Padre y que Dios ha prometido bendecirnos y ayudarnos,
Quizás no de la manera que nosotros esperamos, pero sí de la manera que Él ha planeado hacerlo para la gloria de su nombre. Alguien ha dicho que para resultados el tiempo, y fielmente los resultados mostrarán que Dios no olvida a sus hijos ni los defrauda. Isaías capítulo 30, versículo 18. Sin embargo, como siervos de Dios, el cristiano debe de expresar su confianza en la fidelidad de Dios en todas sus acciones. Esto me lleva a un tercer punto en nuestro estudio de hoy. La fidelidad de Dios debe de ser expresada, no solamente sentida, sino expresada en todo lo que nosotros hacemos. Cuando usted deposita su confianza en las manos de Dios, plenamente persuadido por su amor y fidelidad, tiene la oportunidad de concentrar todos sus esfuerzos en otras dimensiones de su existencia. Cuando usted no confía en el Señor, toda esa carga, todo ese dolor, toda esa preocupación, toda esa ansiedad está sobre sus hombros. Pero cuando usted confía y depende del Señor, usted traslada toda esa carga, toda esa necesidad, todos sus problemas sobre el Señor. De manera que tiene tiempo para enfocarse en otras realidades de su vida que necesitan crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, usted puede enfocarse en obtener mejores y mayores frutos en su vida como cristiano. Si Dios es fiel y Él ha prometido tener cuidado de usted, ¿no cree usted que es el momento de establecer otras prioridades de las que usted ha tenido hasta el día de hoy? ¿No cree usted que es el momento de enfocar su mirada en el reino de Dios y su justicia? No olvide que Dios se ocupa de sus necesidades para que usted se ocupe de conocerle a Él y disfrutar de su presencia. Pasamos tanto tiempo de nuestra vida dudando de lo que Dios puede hacer por y para nosotros, que prácticamente no tenemos tiempo para disfrutar de su gracia, de su amor, de su misericordia y de su bondad. Este es el momento de trabajar más en la transformación de su ser mediante el desarrollo de una espiritualidad enfocada en Cristo. No olvide que su meta es llegar a ser como Cristo, y cualquier otro pensamiento o actividad debe ser relegada a un segundo plano. En segundo lugar, usted puede enfocarse en la participación de la obra en el ministerio. Si confía en la soberanía y en la fidelidad de Dios, dedique el tiempo que tiene ahora y ocúpese en desarrollar la obra de Dios mediante sus dones, habilidades, talentos, capacidades, con el propósito de que el Señor sea conocido en toda la tierra. Si los cristianos muestran ansiedad, temor o miedo por el futuro inmediato, ¿qué podríamos esperar de las personas que no conocen al Señor? Si el pueblo de Dios tiembla ante la adversidad, el poder y la providencia de Dios se pondrán en tela de duda. Y la gente dirá, si los cristianos dudan de Dios, ¿cómo nosotros vamos a creer en ese Dios? Pero si en medio de la crisis usted como hijo de Dios muestra confianza en la soberanía de Dios y se ocupa en presentar al Padre mediante sus acciones, las personas vendrán a Cristo deseando tener lo que usted y yo tenemos, a Dios en nuestro corazón. Creo, hermanos, que es el tiempo de entender que si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, nosotros debemos de ocuparnos en lo que nosotros nos toca ocuparnos: obedecer a Dios, servir a Dios, estar atento a sus mandamientos, ordenanzas, estar atento a servirle a Él sirviendo a nuestro prójimo, pero dejarle a Dios lo que le toca a Dios. Jesús habló sobre este principio. Mateo, en el Evangelio según Mateo, y Jesús dijo: si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más no cuidará de ustedes? Y señala: hombres de poca fe. Mis amados, es el momento de acercarnos al Señor. Es el momento
de declarar nuestra confianza absoluta en su fidelidad. Es el momento de reconocer que Dios no solamente es poderoso para actuar en la historia, sino que poderoso también es para actuar en mi vida y a través de las circunstancias que están rodeando mi vida. Dios es poderoso para sanar tu enfermedad. Dios es poderoso para resolver tu situación. Dios es poderoso para perdonar tus pecados. Dios es poderoso y fiel. Él ha dicho que si lo buscamos con todo nuestro corazón, Él se dejará hallar. Y este es el día en que Dios te está llamando. No podemos dudar de la fidelidad de Dios. Queda demostrada amplia, abundantemente a lo largo de toda la narración bíblica y a lo largo de la historia de la iglesia. Dios sigue siendo fiel. Y quiero invitarte hoy para que puedas tener una relación personal con el Señor. Si en este momento usted puede estar diciendo: pastor, mi fe es muy débil, yo no tengo tanta confianza en Dios, es el momento de conocerle de manera especial y única. Es el momento de entregarle tu vida al Señor y comenzar a vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Cómo hacerlo? Por medio de una oración. Y quisiera acompañarte en esta oración y quisiera durante algún momento que cierres tus ojos y hables con Dios. Ora conmigo en este día. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros reconocemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, hemos sido infieles, hemos sido mal agradecidos. Señor, hemos pospuesto nuestra necesidad de buscarte porque estamos tan ocupados en nuestros intereses, Señor, que hemos dejado de lado nuestra relación contigo. Pero hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Hoy, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo. Hoy, Señor, quiero comenzar a caminar contigo. Señor, revélate a mi vida, revélate a mi corazón, revélate a mi mente. Dígaselo: Padre, a partir de hoy comienzo a vivir una vida para la gloria de su nombre. Amén. Dios tiene planes y propósitos contigo. Este tiempo que has dedicado a escuchar esta enseñanza, quizás es el principio de una aventura espiritual que te llevará paso a paso hacia el conocimiento de Dios. Si en algo te podemos ayudar en este proceso, no dudes en escribirnos a nuestra página www.icppaz.com o bien en nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Príncipe de Paz Cartago. Con mucho gusto estaremos listos para asesorarte, ayudarte y acompañarte en esta aventura espiritual. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté en tu corazón. Bendiciones, iglesia. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
resonar.